Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bueno, Jesús es invitado de Manos Unidas, misionero y un trabajador incansable, que en este caso, Marichu, te acompaña dentro de, bueno, pues esta campaña que, como todos los años, como comentas, segundo domingo de febrero, realizáis campaña contra el hambre, este año con el lema luchamos contra la pobreza. Te apuntas, ¿no, Marichu? Sí. Cuéntanos un poquito cuál es el objetivo de la campaña de este año. Bueno, estos últimos 8 años hemos estado trabajando los objetivos del milenio. Entonces, en principio, el 2015 era la puesta a punto. Y entonces, bueno, pues por eso los objetivos del milenio era para erradicar la pobreza. Por eso hemos cogido este lema, ¿no? Y te apuntas, es decir, nos hemos dado cuenta que si no nos apuntamos todos, si no ponemos todos algo de nuestra parte, no vamos a ir a ningún sitio. Se ha avanzado algo, pero se ha avanzado muy, muy despacio. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir luchando contra la pobreza, luchando contra la desigualdad, luchando contra la injusticia, y luchando contra los muy ricos y muy pobres, todo esto. Que cada vez hay más diferencias, cada vez los ricos son más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Esa brecha cada vez es más grande. Sí, sobre todo en algunos países, y en el país de donde viene Jesús Albeira, pues es uno de los países donde más desigualdades hay, él nos podrá hablar. Esa diferencia cada vez es mayor, ¿verdad, Jesús? Sí, esa es la realidad que estamos viviendo allí en los países de América Latina, y Colombia, mi país, no era excepción. Y sobre todo esta región donde vengo, yo vengo de la zona noroccidental de Colombia, en límites con Panamá. Es una región selvática, con mucha biodiversidad, muchas riquezas en recursos naturales. Pero por otro lado, allí hay una población que es muy excluida y marginada del resto de la sociedad colombiana, como son las minorías étnicas, o sea, las comunidades negras o afrodescendientes, y los pueblos indígenas que viven allí casi que en una extrema pobreza, en territorios muy ricos. Entonces, y ante eso, Jesús, tú trabajas con ese diálogo, con ese trabajo incansable, con ese trabajo muchas veces frente a la injusticia, y muchas veces no sé si también el desasosiego y el decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacemos? El día a día es muy duro, Jesús, pero no hay que desfallecer, ¿no? Sí, sí, habrá claro. momentos en que me imagino que te habrá pasado Sí, de sí, decir, sí, bueno, sí, sí, ¿qué hago yo contra todo esto, no? Claro, sí, pero allí estamos un equipo de trabajo muy grande de la diócesis de Quibdó, sacerdotes, religiosas, acompañados también de líderes y lideresas de esas comunidades que venimos en unos procesos organizativos, procesos comunitarios muy fuertes, primero tratando de luchar por la defensa de ese territorio, y segundo, pues también todo lo que es tratando de hacer posible la vida de las comunidades a través de programas y proyectos de salud, de educación, de seguridad alimentaria. Y además también allí está, pues desafortunadamente también tenemos el conflicto armado colombiano, que lleva 60 años, allí se ha agudizado muchísimo. También nos toca lidiar con todos estos temas de la guerra, de la violencia, de los desplazados, de los desaparecidos, de los secuestrados. Pero bueno, esa es como la lucha del día a día, es un trabajo muy grande, pero que creo que vale la pena. Así a veces las fuerzas a veces nos falten, pero saber que también por aquí hay personas como la gente de Manos Unidas y otra gente solidaria, pues eso nos llena de mucho valor y de mucha fuerza para seguir adelante. Sí, porque tenéis muchos frentes abiertos, Bastante, ¿no, Jesús? sí, ahí no hay tiempo ni para respirar, pero bueno, ahí estamos y creemos que le estamos aportando un granito de arena a este gran lema, a esta gran campaña, porque le estamos apuntando ¿a qué? A erradicar, a borrar del planeta de una vez por todas la pobreza, la miseria, pero para esto, ya usted lo mencionaba, las desigualdades y las inequidades que están por todos lados. Entonces yo he venido como a dar testimonio, como a dar razón de toda esta esperanza, porque en medio de todo esto que estamos hablando, de esta situación dura y difícil, también son comunidades, son culturas muy ricas en el tema de usos y costumbres, en el tema del idioma,
en algo que es muy importante y que yo sé que estamos preocupados todos, en cómo relacionarnos con la madre naturaleza, cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar esa, como dicen los pueblos indígenas, esa madre tierra, cómo no sacarle las vísceras a nuestra madre, sacándole petróleo, platino, oro. Ellos nos dan un ejemplo de todo esto y yo pienso que el mundo tiene que mirar hacia ese desarrollo sostenible. Importante el testimonio, ¿verdad?, de Jesús, Maritxu, de, bueno, esos problemas, esa violación de derechos humanos, esa pobreza, muchas veces estadísticas que la verdad es que en el siglo en el que estamos, que 1 de cada 8 personas todavía siga muriendo de hambre, pero ese mensaje de Jesús, ¿no?, que es el mensaje de muchos misioneros, de esperanza, de que sí se puede entre todos, ¿no? Sí, desde luego lo que no ha dicho es que Jesús ha estudiado en una escuela que estuvo financiado por Manos Unidas. O sea que se ve el trabajo, ¿no? Su primera escuela ha sido esa. Y eso es lo bueno. O sea, siempre hay una luz en el túnel, o sea, en el fondo del túnel. Como los objetivos del milenio han sido, vamos a decir, una herramienta para poder trabajar, pero no nos tenemos que quedar ahí. Ahora tenemos que seguir haciéndolo y seguir con los objetivos sostenibles. Lo del medio ambiente, que fue uno de los objetivos, que en vez de ir para adelante ha ido para atrás. Bueno, pues ese objetivo sí que lo tenemos que coger y coger bien y todos tenemos que poner de nuestras manos. O sea, todos podemos. Y además eso es lo que dice, la tierra es una. Lo que pasa en un sitio repercute en otra, o sea que no... Y dar voz a esas personas que trabajan muchas veces de manera silenciosa, porque en ocasiones se da la noticia, salen en los medios de comunicación cuando pasa alguna catástrofe, cuando pasa alguna desgracia, todo el mundo se vuelca cuando pasa algo negativo. Yo sí que me gustaría que recalquéis la importancia de dar voz, y Jesús además lo va a hacer, y gracias a Manos Unidas, gracias a las diferentes actividades, que ahora comentaremos un poquito cómo va a ser el programa, Maritxu, de actividades dentro de esta campaña, pero dar voz y contar lo que sucede, las cosas malas y las cosas buenas, ese trabajo que de manera muchas veces silenciosa realizáis, Jesús, y que no salen los medios de comunicación, ¿no? Solo sale cuando pasa algo malo, cuando pasa alguna catástrofe. Desafortunadamente, pues no, esperamos que aquí, como dice, mejorando lo presente, los medios de comunicación tienen también mucha responsabilidad en todo esto, porque a veces se van en noticias que eso de catástrofe y todo eso hay que darlo, es verdad. Pero también a veces se deja a un lado otras noticias. Que la solidaridad tiene que ser todo el año, claro, ¿no? claro, todos los días. Sobre todo donde se violan los derechos humanos. Y como la violación a los derechos humanos tienen unas causas muy profundas, pues eso a veces no se dice, porque tocar esas causas profundas es tocar los intereses de quienes, de una clase política, hablo en general, de una clase de un poder económico muy fuerte, de un poder de un comercio, de sociedad de consumo muy fuerte, entonces eso molesta, incomoda, y entonces todo eso, quienes estamos trabajando, haciendo incidencia, presentando propuestas, eso está ahí. Pero bueno, ahora cuando hablaba en silencio, bueno, allí en Colombia nosotros personalmente, yo no me quedo tan callado, yo siempre de allí, desde la selva, estoy constantemente estamos sacando denuncias, estamos yendo a los medios de comunicación, estamos yendo al gobierno, es decir, lo que dice una voz profética, modestia aparte, eso es lo que hemos tratado de hacer allí, denunciar cualquier violación a los derechos humanos, venga de donde venga, así sea venga de los grupos de extrema izquierda, como la guerrilla, de los paramilitares, de la fuerza pública, así sea el mismo Estado, que es el principal, digámoslo de alguna manera, violador allí en Colombia de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque en un Estado social de derecho como es Colombia, el responsable de que haya educación, de que haya salud, de que haya seguridad alimentaria y sobre todo de la libre movilización de la gente es el Estado colombiano. Y eso es lo que precisamente el Estado colombiano no hace. Entonces nos ha tocado a nosotros, a la sociedad civil, a las organizaciones de campesinos, de indígenas, de mujeres. Allí las mujeres están haciendo un
trabajo extraordinario, formidable, con todo ese tema de equidad de género, de poder reclamar sus espacios. Entonces, ahí como estamos como iglesia, ahí simplemente ¿qué estamos haciendo? Acompañando, ayudando a decir, a gritarle al mundo que allí hay unas inequidades y hay unas desigualdades muy grandes. Jesús, me imagino que te lo habrán dicho en más ocasiones de que, bueno, mucha gente que no entendemos o no queremos meternos en el tema político, en el tema religioso tampoco, pero sí creemos en el trabajo misionero. Te lo habrán dicho en más ocasiones, ¿no? El trabajo solidario de la Iglesia, el trabajo de los misioneros, no entiende, se lleva la palabra de Dios, pero hay mucha gente que dirá, bueno, yo no voy a meter en política ni en religión, somos apolíticos, aconfesionales, pero sí creemos en el bien de las personas, en el bien que hacen los misioneros. Sí, yo pienso ¿no? que, bueno, es un tema que hemos venido también discutiendo con Manos Unidas, de que si todo este trabajo de solidaridad que se ha venido haciendo, hay que seguirlo haciendo, pero me parece que al tema de solidaridad, al tema de cooperación, hay que meternos en ese escenario de lo político, porque es que lo político es el arte de saber gobernar lo público. Entonces a mí me parece que como ciudadanos, seamos de la religión que seamos, de la ideología que seamos, a mí me parece que tenemos que entrar a hacer ahí un trabajo de incidencia, decirle a nuestros gobernantes aquí y allá. Lo primero son las personas, Los primeros ¿no? son las Por parte personas, de colores y política y porque demás. desafortunadamente eso es lo que nos hemos olvidado, y a mí me parece, y perdona que me meta en un tema muy delicado, el tema de las religiones, por ejemplo. El tema de las religiones a mí me parece que está por eso, la vida de las personas está por encima, inclusive del tema religioso, del tema político, de lo que sea. Entonces, a mí me parece que todo este trabajo de solidaridad debemos que dar un pasito más allá. Y yo pienso que eso es lo que se ha querido con los objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Por qué? Porque el tocar el tema del medio ambiente, los cambios climáticos y todo eso, es tocar el bolsillo de los ricos del mundo, de los poderosos, de los que están, de lo que no les interesa sino hacer dinero cada vez más. Y a mí me parece que eso no lo podemos permitir en cualquier cultura, en cualquier pueblo, en cualquier ideología o en cualquier religión o como lo queramos llamar. Me parece a mí, no sé. El testimonio de Jesús es muy importante. Marichu, yo no sé si va a poder hablar o tenéis programado algún tipo de conferencia en Manos Unidas. Ayer tuvimos la conferencia. Ayer a las 8 tuvimos la conferencia sobre precisamente pueblos pobres en terrenos ricos. Puesto que él está en el terreno donde está el Chocó, donde decía él, pues ahí están todas las riquezas, pues tanto mineras como bosque, como y eso, bueno, lo que no nos ha contado es que lo que ha estado trabajando es para que las tierras sean de la comunidad, de los indígenas. Y eso, pues una gran parte se ha hecho, ¿no? Sí. Una gran parte. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuántas hectáreas? Hay más o menos 6 millones de hectáreas tituladas a comunidades negras y a comunidades indígenas, de territorios colectivos, es decir, no es de una persona, sino de comunidades enteras, para que eso tenga mucho más fuerza y los grandes terratenientes o las grandes empresas multinacionales, pues les dé más lidia entrar a esos territorios, bien sea a explotarlos o a desplazarlos. Entonces estamos ahora en todo ese ejercicio, en todo ese trabajo. Un trabajo importante, como el trabajo que también Marichu desarrolla en Manos Unidas. Claro. Dentro de esas actividades, dentro de esta campaña, va a haber ayuno voluntario y también colectas en diferentes parroquias, ¿no? Sí, en todas las parroquias del domingo que viene. Y aparte de eso, mañana, como día la víspera de Santa Águeda, acompañaremos un coro por Bilbao también. Y después, bueno, pues tendremos charlas y iremos a escuelas y, bueno, lo que hacemos todos los años. Jesús, ¿hasta cuándo te quedas aquí en Bilbao? Ya salgo mañana voy hacia San Sebastián y luego sigo a Vitoria y ya regreso otra vez a Colombia a seguir trabajando. Entonces sí, he venido aquí a eso, a dar testimonio, a dar razón de la esperanza, también a ver también este mundo, esta sociedad también, y aprender muchas cosas y bueno, y animar a la gente para que trabajen o sigamos trabajando por la solidaridad y la cooperación entre los pueblos, ustedes aquí y nosotros allá, porque vuelvo y repito, el planeta es uno solo y el compromiso es que lo tenemos que cuidar. Jesús, espero que vengas dentro de poquito y que, como ya te sabes el camino,
vengas Bueno, muy de bien, allí muchis- hasta aquí, hasta Baracaldo, muchísimas hasta gracias. Objetivo Vizcaya, ¿te parece? Bueno, y también invitados allí a Colombia, algún día hacer algún reportaje. De aquí de País Vasco han ido varios periodistas allí me ha tocado recibirlos y llevarlos por las montañas, en fin, buscar la noticia y creo que hemos hecho un trabajo hace rato, hay una relación muy estrecha con el País Vasco y todas estas gentes, estos territorios de allí de Colombia. Oye, pues Jesús, me doy por invitada. Si mis Claro. jefes me dan Bueno, permiso a bien. ausentarme durante unas semanas, Una semana, un mesecito. espero que me recibas. Sí, a la por orden allí. allá, sino que a Vale. través de Manos Unidas y con mucho gusto para que vea también esta otra cara Vertiente, claro. del planeta que es muy interesante también allí, ¿oyó? Pues Jesús, Bueno. enhorabuena por todo el trabajo que realizas, mucho ánimo a seguir haciéndolo así de bien, es un placer, la verdad es que el haberte conocido, espero verte dentro de muy poco. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido, a ustedes. Y gracias a Jesús. ustedes por este espacio que nos da. Y Marichu, como siempre, muchísimas gracias, Pues, que sois carricasco, súper bienvenidos, ya lo carricasco. sabéis, desde Manos Muchas gracias, Unidas, muchas aquí gracias. tenéis vuestra No te vuestra preocupes, casa. Susana, que volveremos. Queda dicho. Y la próxima vez me voy a poner yo también el pañuelo, por cierto, que os Ah. quiero dar las gracias, que lo tengo y además me lo voy a poner para presentar el programa y espero verte dentro de un poquito también, Marichu. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Muy bien. Hacemos una Gracias. pequeña pausa para la publicidad, a la vuelta continuamos con más temas y con más invitados, en concreto nuestro bueno colaborador. Hoy es el primer día del doctor José Luis Neiro, que va a estar aquí en Objetivo Vizcaya todas las semanas, todos los martes. A la vuelta de publicidad le damos la bienvenida.